Hola, muy buenas tardes a todos. Me da gusto saludarlos de nueva cuenta, a todos nuestros clientes, a toda nuestra comunidad que nos sigue por medio de nuestras redes, este Facebook Live. Y bueno, nada, en primer término, desearles que estén pasando de la mejor forma esta contingencia sanitaria. Estamos tomando todas las medidas necesarias tanto aquí en la Ciudad de México como en todo el territorio nacional. Esperemos vengan mejores tiempos. Pero lo más importante de este Facebook Live, en primer término, es aclararle a todos nuestros clientes, no solo agradecerles la paciencia, sino aclararles que todas las audiencias que teníamos programadas, pues en toda esta fecha, desde el 17 de marzo, que se suspendieron labores en todas las juntas de conciliación y arbitraje, hasta ahora una nueva fecha por disposición oficial, que es el 30 de mayo de este año en curso, este mes que viene, están suspendidas todas las audiencias. Por lo que todos nuestros clientes, que nos es imposible a veces comunicarnos de manera personal con cada uno de ellos, dado el volumen muy grande de audiencias, pues avisarles de que no va a haber audiencias en dado caso de que tengan programada una fecha para dentro de este periodo. Por otra parte, es importante decirles que estamos trabajando en cada uno de los asuntos de ustedes a puertas cerradas, estamos adelantándonos a todo el procedimiento, estamos preparando todas las audiencias que se vengan a futuro dentro del procedimiento legal, estamos en la preparación y elaboración de cada una de las pruebas y estaremos disponibles para ustedes en todo momento en las líneas telefónicas, las cuales se señalan en la página de manera clara, de manera precisa. Pueden hablarme incluso a mi móvil que está ahí señalado de manera personal, el cual es el 55 52 52 0162. Estoy a su disposición por cualquier duda, cualquier asesoría que pudiesen ustedes generar, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo. Y un tema muy importante que les queremos decir es sobre todo esta situación legal, como lo veníamos platicando en la anterior transmisión, esta situación legal. ¿Cuál es el estatus de las relaciones laborales en México durante esta pandemia del COVID-19? Es muy importante referir que ahorita el abogado tomará un poquito ese curso de cuál es el estatus legal, mencionando claramente y de manera adelantada de que nuestra Secretaría de Trabajo en materia federal y siguiendo con las disposiciones todas las secretarías de los estados que conforman la República ha determinado claramente que no existe fundamento legal para dejar de pagar salarios a cada uno de los trabajadores. Eso es muy importante dejarlo en claro como parte de esta transmisión. Y ya hablaremos un poquito en ese tema, su servidor, el licenciado Salvador, que aquí me acompaña, y estaremos hablando detalladamente y resolviendo todas y cada una de sus dudas, y una vez más reiterándolo que estamos a su disposición. De hecho, hablaremos de una cierta estadística, que ha habido una onda muy grande de desempleos en toda la Ciudad de México, en todo el territorio nacional, por obvias razones, y hemos recibido muchísima gente para iniciar demandas y nuevos trámites, y es a la única persona que estamos atendiendo para una nueva asesoría de manera personal y para iniciar el procedimiento de manera inmediata, dado el gran índice de despidos que estamos sufriendo. Y bueno, les agradecemos infinitamente su confianza, infinitamente que nos den esa facultad y esa posibilidad de representarnos de manera legal. Y dejo un poquito hablar al licenciado Salvador para que retomemos la situación legal de las relaciones laborales en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Me presento, soy el licenciado Salvador Leo, soy integrante del despacho. Ya tuvimos la oportunidad de platicar hace un par de semanas con ustedes por medio de otro Facebook Live, y hoy vamos a retomar un poquito estas circunstancias que se vienen dando, este tipo de acciones que se vienen realizando debido a esta suspensión de actividades en varios de los comercios, en varias de las empresas del país. Como ya lo hemos platicado ya en la ocasión anterior, como bien lo decía, si pueden denle una checadita al video, la gente que no lo ha visto, visítenlo, véanlo, se lo recomiendo bastante. Hablamos muy a profundidad de lo que significa esta suspensión de labores, la suspensión de actividades que ha pasado estas últimas fechas. Pero retomando para aquellos que no lo hayan visto, la suspensión de labores que ha ejercitado la autoridad federal en primer término y también la autoridad local, viene derivado de la pandemia que nos está aquejando ya hace varios meses, no solamente a nivel nacional, sino a nivel global, a efecto de reducir esta curva de infección dentro de la población. Por eso el gobierno tomó diferentes medidas a efecto de restringir el
Parte de ellas, de ese tipo de estrategias, fue en primer término dejar que gente, por ejemplo, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades del tipo diabetes, hipertensión arterial, no fueran a laborar, que permanecieran dentro de sus hogares a efecto de evitar un posible contagio. Fueron de las primeras medidas. Después de ello, con el aumento, con el paso de fases, con el aumento de contagios, se han tomado nuevas acciones a efecto de reducir el nivel de contagio dentro de la población. Otras de ellas fue, ya en esta nueva etapa, fue que varias de las empresas que no tuvieran actividades esenciales a efecto de que el país no perdiera estabilidad en relación a cosas de contingencia como salud, alimentos, telecomunicaciones, empresas que se dedican a la cuestión de finanzas, de la banca, no dejaran de elaborar. Sí bajaran el nivel de las personas laborando, tomar medidas en relación a la jornada de sana distancia, pero son las únicas que en cierto caso podrían seguir laborando de forma normal para que también el desarrollo de la vida diaria dentro de la población y de la estabilidad nacional no se viera afectada. Esas son algunas de las medidas que se han tomado a efecto de poder lograr no avance, no se eleve la curva de contagio del virus en relación al COVID-19. Ahora bien, es importante destacar que, como ya lo dijo el licenciado Gerardo, no existe la obligación más bien existe la obligación del patrón de seguir solventando aquellas obligaciones laborales con los trabajadores, de forma específica y muy puntual, que muchos nos han preguntado: el salario. Si el patrón tiene la obligación o toma la decisión de mandarte a descansar a tu casa porque no puede tener la empresa abierta, la fuente de trabajo, eso no dice que no debas de pagarte. A ti como trabajador te tienen que seguir pagando tu salario, pues es una obligación que el patrón adquiere al momento que te contrata. Y este tipo de circunstancias, este tipo de emergencias, la pandemia, no son una circunstancia, no son un hecho que implique que el patrón deba de solventar dicha obligación. Sabemos que es una situación complicada porque en muchas empresas no existe tal vez el flujo económico, no existe el ingreso de las ventas para poder solventarlo, pero al final del día es una obligación adquirida. Como ya lo mencionamos la vez anterior, hay herramientas legales para ello, pero el patrón debe de ejercitarlas. Y si no, en todo caso, debe de seguir solventando esa carga que es el pago del salario del trabajador íntegro. No hay forma de que lo reduzca. Hay muchos que nos han pasado, inclusive algunas de las dudas que nos llegaron en redes sociales por medio de Facebook, Instagram. Síganos en Instagram, por favor. Es esa cuestión. Me piden que el patrón quiere reducir mi salario. No se puede. No, y es importante. Como dice el licenciado Salvador, y me interrumpo un poco de este tema, es importante entender que, dada la situación sanitaria, esta contingencia que estamos viviendo, que nunca había pasado en nuestro régimen laboral, es importante determinar que, si bien es cierto hay una suspensión de las actividades, hay una suspensión de labores, no hay una suspensión de los efectos de la relación laboral. ¿A qué me refiero con esto? No subsiste como tal, como dice el licenciado, la obligación patronal de seguir cumpliendo, generando prestaciones a los trabajadores, generando claramente el pago salarial de manera oportuna y clara, como se venía haciendo antes de esta situación de esta emergencia sanitaria. Entonces, todo lo que dice nuestra secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, y con fundamento legal en la Ley Federal del Trabajo, existe en el sentido de que no hay fundamento legal para que el patrón deje de pagar un salario. No hay fundamento legal en el caso de que mande a los trabajadores a descansar sin goce de sueldo. No existe, eso es mentira. No existe como tal el hecho de seguir operando las labores, seguir prestando ese trabajo el trabajador mismo únicamente con el pago de un salario mínimo. No existen convenios en donde el trabajador acepte otra categoría o un salario inferior al que venía desempeñando. Entonces sí es muy importante, porque muchas empresas ahorita están manejando esta situación, muchas empresas están haciendo sus propios convenios con los trabajadores, cuando los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Mucha gente está aceptando ciertas condiciones con el afán y con la esperanza de no perder su empleo.
¿no? Y está aceptando únicamente percibir un salario mínimo, está aceptando no recibir liquidación alguna, irse a su casa sin goce de sueldo, está aceptando incluso firmando renuncias voluntarias, como se lo están pidiendo sus patrones, bajo el escudo y bajo el tenor de que la empresa no tiene para solventar su situación. Hace rato ver las cifras de la Secretaría del Trabajo resulta muy alarmante lo que estamos viendo, y con estos abusos mucho más. Luisa María Alcalde, nuestra Secretaria del Trabajo en materia federal, está anunciando que se calcula en lo que va a estas fechas, sin contar todo este tiempo que todavía sobreviene a esta contingencia, hablando más de 33,000 desempleos. Es decir, que gente está haciendo despedida de sus empleos y en donde el patrón lo está mandando a descansar sin goce de sueldo, en cualquier modalidad los está despidiendo. Y lo cual resulta muy alarmante, por supuesto, porque hablando de la política que lleva este gobierno federal, y me parece que es la acertada, en el sentido de que dicen las empresas obviamente no tienen ingresos, las empresas cómo van a solventar, etcétera, etcétera. Independientemente que el gobierno federal está dando un apoyo y un incentivo para todas aquellas empresas, microempresas más afectadas, también es cierto que debe de sopesar cuál es el bien tutelado de mayor importancia para la sociedad. Y hablar de una economía, de una empresa, ¿okay?, que si bien afecta al propietario, si bien afecta a un sector empresarial, en utilidades, etcétera, también afecta mucho más la vulnerabilidad de los derechos laborales de todos los mexicanos. Entonces, no se puede dejar de lado los derechos de los trabajadores, se debe de garantizar como Estado y como Secretaría Federal el cumplimiento del salario de los trabajadores y los derechos. Si vamos a sopesar, pues nadie está ganando en esta situación, eso es claro, hay pérdidas, pero se debe de cuidar ese sector vulnerable que son los trabajadores. Y es muy importante que todos sepan que si están en alguna de esas circunstancias, por supuesto que se trata de un despido justificado y pueden proceder, bueno, pueden acudir aquí cuando gusten para proceder con su demanda laboral, como hemos recibido mucha gente en este periodo de despidos masivos que están pasando. Por otro lado, la Ciudad de México, al hablar y escuchar a nuestra Secretaria de Trabajo de la Ciudad de México, de acuerdo a los reportes que está generando el Instituto Mexicano del Seguro Social, estamos hablando más de 100,000 bajas de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, eso repercute en una crisis económica a muchas familias mexicanas, a muchos padres de familias, a mucha gente que lo está sufriendo de manera directa. Entonces, es importante que sepan automáticamente que no se han suspendido los efectos de las relaciones laborales. Existe una suspensión de actividades, que es algo muy diferente, pero las obligaciones patronales subsisten. Entonces, todos aquellos trabajadores que están siendo dejados de su trabajo y no están siendo liquidados, y el patrón se escuda bajo esta situación sanitaria, es totalmente ilegal. En el marco jurídico mexicano lo es, claramente, ¿no? Entonces, sí me gustaría un poquito hablar de todas las dudas que nos llegaron en el transcurso de estos días, desde que se anunció la transmisión, y las mismas que están ahorita surgiendo de esta transmisión que estamos haciendo en vivo. Por ejemplo, quiero hablar un poquito, primero las que ya tengo impresas aquí, que fueron originadas con mayor antelación. Dice, ¿qué día retoman actividades las juntas? Como ya se mencionó al principio de la transmisión, en primer término habían dado una fecha por disposición oficial, y como todos sabemos, al estar en fase 3, esto se alargó, lo que hace imposible que las juntas, por supuesto, reabran sus labores. Las juntas reabrirán labores hasta el 30 de mayo, por lo que, repito, todo este mes que viene, pues automáticamente quedan canceladas cualquier audiencia que se pudiera suscitar, enfocado principalmente en los estudiantes. Ahora, es importante destacar, es el 30 de mayo el último día de descanso, por decirlo, que va a tener la autoridad, el último día de suspensión, así decretado al día de hoy. Durante el paso de los días, puede que las autoridades, tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como la Junta Local de la Ciudad de México, el Estado de México, el Valle de Comitlán, Texcoco, Toluca y las demás que integran el país, puede que se pronuncien respecto a una mayor suspensión, una suspensión más longeva respecto a las audiencias y a las labores. ¿De qué depende? Depende del comportamiento que tenga a nivel nacional la transmisión del virus y qué tanto siga afectando o no, o siga pasando, se controle estar en fase 3, que es la fase más elevada de contagio que puede existir
en el ranking que se maneja. Entonces todo depende de eso, no depende propiamente de la Junta de Conciliación, por desgracia tampoco depende de nosotros, sino ya de las normas que van estableciendo a nivel federal y a nivel local para ello. ¿Por qué se los menciono? Pedimos su comprensión. Tanto nosotros también nos vemos atados de manos, ya que toda nuestra labor se debe y se da dentro de la Junta de Conciliación Arbitral. Dependemos 100% de la autoridad para seguir dando avance a los juicios, seguir trabajando los juicios, sobre todo de nuestros clientes. Por eso es importante que lo entiendan de esa manera. Nosotros esperamos que ya la fecha 30 de mayo sea la fecha límite y podamos continuar con el procedimiento de todos y cada uno de nuestros juicios, como siempre lo hemos hecho, de la mejor forma. Así es, y digamos, si todo no cambia esta fecha por disposición oficial y las juntas reabren a partir de principios de junio, en el transcurso del mes de junio estarán dando nuevas fechas por parte del Tribunal Laboral para reanudar todos los procedimientos y continuar con los procesos. No es que afecte jurídicamente los juicios, por supuesto que no, retrasa la evolución y el desarrollo del proceso, claro. Importante decir a nuestros clientes, por más que uno trabaje, desgraciadamente el trabajo legal depende de los lados y depende del desarrollo y las fechas que van poniendo las propias juntas de conciliación y arbitraje. Porque bueno, mucha gente piensa que bueno, el abogado puede sacar más fácil el juicio o depende del trabajo del abogado. Si bien es cierto el resultado, depende del abogado, más no la duración del mismo. Eso es importante destacar. Otra duda que aquí nos escribe Galatea Roja. ¿Es legal el buró laboral? ¿Se puede consultar? Esto es importante, enfocada a Galatea Roja, como así se pone de acuerdo. Es importante mencionar que el buró laboral no existe. El buró laboral sería totalmente discriminatorio establecer bajo qué criterios o una lista de los trabajadores que demanden, que hagan ejercer sus derechos, que hayan ganado un juicio, que hayan cobrado un laudo producto de su defensa jurídica. Eso no existe como tal, es totalmente discriminatorio. Sería lo mismo como hacer una lista de los trabajadores que tengan alguna enfermedad, de los trabajadores con alguna preferencia sexual. Eso es totalmente discriminatorio, ilegal ante la ley del trabajo y ante los derechos humanos y constitucionalmente hablando. Entonces sí es importante mencionar que eso no existe para nada, ¿no? Si una empresa como trabajador es demandada debido a su mal comportamiento como patrón y dadas las referencias, es algo coloquial que no se puede ingerir, pero no existe un buró laboral, eso es un mito como tal. Hablando de referencias, como una persona, un vecino puede hablar mal de uno mismo, se puede dar en un ambiente, en una costumbre, en una constitucionalidad social, pero nada de eso. Si realmente existe una lista en la cual me pongan a mí en esa lista porque demandé a una empresa, no la hay. Como bien lo comentó el licenciado, lo que lleva a ocurrir, y es lo que siempre pasa, es cuando ustedes van a conseguir un nuevo empleo, una nueva entrevista, ponen a la empresa para la que laboraron y que actualmente se encuentran llevando un juicio, litigando un juicio en contra de ellos, alguna autoridad laboral. Pues al momento que hablan y piden referencias a ustedes, hablan muy mal. Pero realmente no es que exista una lista donde aparezcan nombradas las personas que fueron malos empleados o que demandan o no para nada. Realmente es una cuestión de referencias. Claro. Otra pregunta que menciona Óscar Espinosa, esta es muy interesante, un poquito cambiándonos un poco de tema. Tengo 3 años trabajando bajo contrato mensual. Mi siguiente contrato termina el 19 de mayo. Dice no habrá recontrataciones. ¿Puedo pedir algún tipo de liquidación o apoyo económico? Bueno, Oscar, yo te pediría que llamases a las oficinas o que viniese, personalmente y con todo gusto te aclaro tus dudas. ¿Por qué? Las contrataciones mensuales no existen en materia del trabajo, existen de manera sui generis, ¿okay? Para casos muy específicos y únicamente puede hacerse por una sola vez, es decir, por un primer mes. Por lo tanto, hablando de una relación laboral de 3 años, donde la contratación va siendo de manera mensual, se está violando la estabilidad del empleo. Y no estaríamos dándole la facultad a cualquier patrón de despedir al trabajador una vez terminado su contrato mes con mes y justificar así el despido. Es totalmente ilegal, eso no existe. Entonces, tú estás trabajando bajo una relación indefinida, indeterminada, como absolutamente de manera general no son todas las relaciones laborales. Yo siempre a mis clientes les pongo un ejemplo que es coloquial, pero es muy fácil de entender. Cuando uno contrae matrimonio, automáticamente estamos hablando de algo indefinido. El matrimonio puede terminar en algún punto, claro, pero uno no se casa por el término de un mes.
no se va renovando un contrato mes con mes entre cónyuges. Entonces sí es muy importante entender esa situación. Por lo tanto, si a ti no te renuevan el contrato, es que ese contrato ya está renovado con una relación indefinida. Estaríamos hablando de un despido injustificado y pueden despedirte, claro, todo patrón tiene esa facultad, pero siempre y cuando te cumplan tus derechos en términos de la ley y se hable de tu liquidación, en términos de los 3 años que vienes trabajando, ¿no? Otra pregunta que quiero que conteste el licenciado Salvador, dice, ¿dónde podemos asistir los meseros para exigir el apoyo? Habla David Salazar. ¿Qué tal, David? No solamente los meseros, realmente todo trabajador, no, de todas las relaciones laborales en el país son vigiladas, por una parte por medio de la Secretaría de Trabajo a nivel federal, a nivel local, y dentro de cada estado existe una Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Puede ser en el ámbito local, en el ámbito federal, que son básicamente las autoridades que se encargan de vigilar qué pasa con las relaciones laborales. Cuando hay un juicio, cuando hay un conflicto ya entre el patrón y el trabajador y se tiene que interponer una demanda, esa demanda es la autoridad que la va a vigilar, que la va a solventar el juicio. Quien va a llevar el procedimiento son las juntas de conciliación de arbitraje, tanto a nivel local como a nivel federal, y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para el caso de los trabajadores al servicio del Estado. En términos generales, este es el marco legal, son las autoridades que enmarcan el derecho laboral mexicano. Cuando tú tienes algún problema, pues tienes que acudir con un abogado. En este caso, el despacho, como ustedes bien lo saben, es especialista en la materia. Estamos al servicio de todos ustedes para poderlos atender. Pero en términos generales, como lo venía repitiendo, los trabajadores deben acudir con un abogado a efecto de que les dé una asesoría y pueda representarlos en un futuro conflicto. No existe una autoridad específica para alguna rama de la industria. No porque seas mesero vas a ir a una autoridad, o porque seas carpintero vas a ir a otra autoridad, u obrero a otro lugar. No. Realmente las autoridades que les mencioné, en términos generales, son las que se encargan de vigilar las relaciones de trabajo. Y todo cuando ustedes tienen algún problema, como es el caso de las preguntas que nos hacen, es acercarse a un profesional, alguien que sepa y con experiencia para poder ayudarlos en el tema. Sí, aclarando un poquito, obviamente el sector gastronómico en la Ciudad de México y al interior del país es de los más afectados por ser un servicio al público y sobre todo tratándose de un trabajo especial como son la gente que está en un restaurante, donde muchas de las veces, la gran mayoría diría yo, tu salario se ve integrado por concepto de propinas. Al no haber comensales y ni administración de la misma por parte del restaurante, no hay propinas. Entonces, es claro que estamos a sus órdenes, estamos recibiendo de hecho mucha gente del ramo gastronómico, como siempre lo hemos hecho, pero bueno, ahora por ser el sector en primera fila afectado, hay restaurantes que han cerrado desgraciadamente de manera definitiva, sin liquidar a los trabajadores, o los están mandando a descansar sin goce de sueldo, lo cual es ilegal. Por una parte, Marisol Álvarez me pregunta, trabajo en una ferretería, el horario es de 19 a 18 horas, normalmente descanso domingo. Debido a la contingencia, descanso un día más entre semana, pero me lo descuentan. Es legal, dice, puedo exigir mi pago completo. Lo que yo mencionaba, y que cito a la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, el hecho de mandar a un trabajador y decirle, ya nada más te quiero trabajando 2 días, nada más te quiero trabajando cada tercer día, o definitivamente mandarlo a su casa totalmente sin goce de sueldo, es ilegal, la ley lo equipara perfectamente a un despido. Repito muchas veces, es importante esclarecer y que todos los trabajadores que a lo mejor están viendo esta transmisión y a las que afortunadamente lleguemos, es importante que no han cesado la obligación del patrón de pagar el salario. Las obligaciones patronales no están suspendidas, las actividades sí, quitando las esenciales, están suspendidas, ¿no? Sobre todo tratándose de sectores vulnerables como son ancianos, mujeres embarazadas, gente con ciertas deficiencias de salud, pero es importante mencionar el pago de salario y la generación de prestaciones. No hay ningún supuesto ni ninguna actitud o modelo que el patrón pueda manejar para evadir el mismo. Eso es muy importante que lo sepan. Iba a agregar, como parte al trabajador cuando lo despiden, o en este caso cuando lo mandan a descansar, le reducen sus días laborales, y efectivamente lo primero que se refleja es este tipo de actividades, este tipo de acciones por parte del patrón es en su bolsillo. ¿Por qué? Por la reducción del salario, por la reducción en la percepción económica
que está recibiendo. Pero esa es únicamente como la punta de la flecha, porque realmente atrás de una relación de trabajo no solamente hablamos de un salario, hablamos de ciertas prestaciones en materia de seguridad social que realmente tratan de conjuntarse para que el trabajador tenga una mejor vida, pueda desempeñar de forma más tranquila su vida. Por ejemplo, beneficios de seguridad social, salud, son muy importantes, el Infonavit, que son para vivienda. Entonces, todo ese tipo de derechos, de percepciones, también se dejan de percibir al momento que son despedidos. Por lo tanto, es no solamente el salario que estoy recibiendo o que dejo de recibir por la conducta del patrón, sino todos aquellos beneficios que yo como trabajador también estoy dejando de percibir, estoy dejando de recibir derivado a esa acción del patrón. Por otra parte, el licenciado hace rato mencionaba algunos números sobre el número de despidos que se tienen calculados en el país. Yo también consideraría que podría decir que están un poquito bajos si consideramos que la gran mayoría del país, la gran mayoría de la población trabaja de forma informal. Aquí podemos hablar de los trabajos que se pueden cuantificar, que se pueden tomar un número como referencia. Por ejemplo, el caso de las bajas del IMSS, baja del Infonavit, que evidentemente da una referencia al número de empleos que se pueden estar perdiendo derivado de la pandemia. Pero también es importante los trabajadores que no están afiliados al seguro, por ejemplo, que son muchos, que no están afiliados al seguro social, que se les paga en efectivo a la mano semanalmente, diariamente. Todos esos trabajadores que no son un número en las bases de datos del Seguro Social, que no son un número muchas veces para la Secretaría del Trabajo. Pero no por eso, como ya lo hemos mencionado, el licenciado Gerardo ya lo ha mencionado en diversos directos que ha realizado, no por esta situación, porque se maneja así la administración en la fuente de trabajo o con el patrón, quiere decir que no tienen derechos o que tienen menos derechos que un trabajador con Seguro Social. Es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque México se caracteriza por tener una gran economía que depende del trabajo informal. Entonces, todas esas personas tienen los mismos derechos que una persona con Seguro Social, con Infonavit y que recibe su salario en relación a una nómina. Exactamente los mismos derechos. Que se van a manejar de forma distinta, un futuro conflicto o un litigio laboral, es verdad. Pero no por eso significa que tengan derechos distintos o un menor número de derechos. Sí, eso es importante y qué bueno que toque el tema del licenciado Salvador. Hablamos de cifras únicamente de los patrones registrados y dados de alta ante el Seguro Social y reglamentados, por así decirlo. Pero desgraciadamente en México hay una situación patronal y una actividad informal enorme. Nuestro presidente Andrés Manuel hablaba más de un 80%, en donde hay un patrón y ese patrón tiene trabajadores bajo un esquema informal, por así decirlo, donde no están dados de alta como afiliados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dado que el mismo patrón no está dado de alta. Entonces sí es muy importante determinar y aclararle a toda esa gente que a lo mejor, sobre todo hablando en un dado caso de comerciantes, ¿no? Esos trabajadores que trabajan en un comercio de manera a lo mejor informal, que tienen exactamente los mismos derechos que alguien que esté afiliado, que alguien que tenga recibos, que alguien que esté en una empresa constituida, jurídicamente hablando. Sí, la ley del trabajo abarca a todo trabajador, hablando de una doméstica, hablando de un comerciante, hablando de cualquier persona que preste un servicio subordinado. La ley del trabajo, y en ningún momento está justificado como tal el hecho de que los manden a descansar o que los despida como tal. Y bueno, vamos a pasar también a resolver ciertas dudas que están llegando. Angélica pregunta algo muy importante y hago un caso que puede darse en estas fechas. Si un trabajador fallece por COVID y la empresa sabía del asma que el trabajador padecía y aún así no lo mandó a descansar, ¿hay responsabilidad legal por parte de la empresa? Por supuesto que sí, Angélica, te voy a explicar. El primer sector vulnerable, y desde las fases anteriores de esta pandemia en cuestión de salud, el primer sector que se mandó por disposición oficial a descansar a sus casas fue precisamente ancianos, hablando de gente de la tercera edad, mujeres embarazadas por obvias razones, y sobre todo aquellas personas que tuvieran ya algún detrimento en deficiencias respiratorias, en cuestiones oncológicas, en cuestión de afectación a su sistema inmune, en fallas renales, etc. Entonces, es la primera persona que tuvo que haber, por disposición oficial, no desempeñado sus labores. Si el patrón lo obligó a trabajar como tal, y debido a esta continuidad de la relación laboral,
este trabajador, como lo refieres, enfermó de COVID y desgraciadamente falleció, no solo estamos hablando que los derechos del trabajador, en dado caso por una indemnización por muerte y derechos adquiridos del trabajador, los podrán reclamar sus beneficiarios, no solo eso, sino también hablamos de una responsabilidad penal, en donde ya la empresa incurre en un delito y incurre en un cierto tipo penal de responsabilidad que deberá enfrentar ante las autoridades hablándose de un delito, a eso me refiero, independientemente que los derechos del trabajador subsistan. Otra pregunta importante es, bueno, Benny Pacheco, buenas tardes licenciado, en mi caso tenemos audiencia el 23 de junio, me imagino que se va a retrasar el proceso, ¿es correcto? Benny, en dado caso, tu fecha y tu calendario de juicio no fue afectado, de todos modos no teníamos audiencia durante estas fechas, por lo que el 23 de junio se continuará con tu procedimiento. Eso es importante decirlo. Sí, es importante. Claro, porque la gente que ya tiene audiencias programadas a partir del mes de junio, no creen que se van a recorrer, no creen que van a ocupar su lugar las audiencias que se están suspendiendo, no. Esas audiencias ya quedan firmes. Lo único que va a pasar es que las audiencias que ya se suspendieron, se les va a asignar una nueva fecha. Pero las que ya están a partir de junio, ahí se quedan. Para que no piensen que van a empezar a recorrer las fechas en ese sentido. Exactamente, únicamente como refiere el licenciado, se ven afectadas las fechas que durante este periodo tenían una celebración de una audiencia. Ahora, eso no quiere decir que hay una afectación a la cantidad de trabajo acumulado por parte del tribunal y por ende, de manera generalizada, todos los procesos puedan alargarse un poco más, por supuesto. Eso afectará, impactará de manera indirecta a todos los procedimientos del tribunal. Ahora, en primer término, Benny, por supuesto que no afectará. Otra pregunta que tengo anónima. Trabajo en Libreas El Sótano y nos están obligando a laborar con cortina abajo y sin medidas sanitarias. Nos obligan a asistir con amenaza de ser despedido. A esta pregunta anónima que así me la escriben, obviamente es ilegal totalmente. Esa empresa, como ya mencionó, algo muy interesante, la Secretaría del Trabajo en materia federal, así como también nuestro presidente Andrés Manuel, incluso de manera puntual y expresa, mencionó empresas que siguen operando y están despidiendo de manera masiva a muchos trabajadores y aquellos los están obligando, aquellos con la amenaza de que si no acuden, no obstante que están en una situación vulnerable, van a ser despedidos. Entonces, es totalmente ilegal. En este caso, el trabajador podría rescindir la relación laboral y reclamar su liquidación. Por supuesto que podrías proceder así. Inclusive las empresas pueden ser objeto de múltiples multas por parte de la autoridad administrativa que pueda observarlas. En específico de la Secretaría de Salud, por medio de las inspecciones laborales que se realizan, en las cuales se observa que los patrones cuiden ciertas normas, ciertas medidas, tanto de seguridad como cuestión administrativa, respecto a las relaciones laborales. Y en este caso, por ser un mandato expreso del presidente de la República como representante del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de Trabajo o a su vez la Secretaría de Salud podrían realizar inspecciones en las cuales pueda observarse este tipo de faltas, este tipo de irregularidades en un periodo de emergencia y así poder tomar las medidas administrativas como son multas, cerrar empresas, cerrar lugares para, en beneficio de las personas que ahí pueden ser afectadas por el virus del COVID-19. Así es, otra pregunta que realiza Randolfo Brena. Me despidieron y no quieren darme el finiquito completo argumentando faltas injustificadas. Es ilegal, Randolfo, es ilegal. Te exhorto a que acudas a las oficinas si tú lo requieres y brindarte la asesoría gratuita y en dado que tú lo decidas, proceder. Pero sí es importante que acudas. Ángel Arévalo Esteves. Mi contrato terminaba el día 16 y a partir del día 13 me avisaron que ya no podía trabajar. Además me pidieron firmar la renuncia, a lo cual me negué. Fui a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero no están trabajando. Ángel, te explico un poquito. La Junta de Conciliación y Arbitraje no da asesoría laboral, es un tribunal que efectivamente ahorita no está desempeñando sus labores, en donde se llevan los juicios. Estamos a tu disposición, si gustas, para que te orientemos. Se trata de un despido injustificado, claramente. Mi mejor consejo: no firmes una renuncia, porque no se trata de un acto voluntario de tu parte, sino que estás siendo despedido. Que muchas empresas, sobre todo esta situación, estén haciéndole firmar a los trabajadores renuncias para deslindarse de su obligación de liquidar al trabajador, es una cuestión muy diferente, pero es totalmente ilegal. Al
licenciado, me acaban de hacer un par de preguntas esta semana, creo que van muy relacionadas con ello en asesorías. Licenciado, me están pidiendo que firme mi renuncia y que me van a dar una fecha futuro de pago para liquidación porque la empresa no está teniendo ingresos. ¿Qué hago? Cuando uno firma su renuncia, uno está aceptando que está dejando de trabajar porque uno quiere. Uno está diciendo al patrón, aquí en la renuncia viene mi voluntad de dejar de trabajar para ti. Cuando los trabajadores hacen eso, ¿qué pasa? El patrón no tiene la obligación que puede derivar un despido injustificado. ¿Por qué? Porque la renuncia dice que no te están despidiendo, aunque todos sepamos que así lo es. Pero la renuncia dice otra cosa. Por lo tanto, cuando pasa esto, cuando te despiden hay dos cosas. No debes de firmar renuncia. Y la segunda es que al momento que te despiden, si quedas en alguna liquidación, en alguna cantidad, en ese momento te la deben de cubrir. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú firmas la renuncia y quedas en una fecha posterior con el patrón para que te la pague, estás absolutamente a la buena voluntad del patrón de recibir ese pago. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay nada que te garantice a ti como trabajador que el patrón va a seguir con esa línea, que va a cambiar de opinión, que va a cambiar de punto de vista y después pagar. No es así. Es al momento que se realiza la acción de despido que te van a liquidar, en ese momento te pagan. No firmes la renuncia antes con la promesa de que después te van a liquidar, que por lo regular no va a suceder. Y lo único que hace el patrón es salir en ese momento del problema que tiene contigo para en un futuro evitar obligaciones laborales. Por lo tanto, es completamente ilegal que el patrón actúe de esa forma. Así es. Otra pregunta que me hace llegar Elvira: a mi esposo, que trabaja en una empresa automotriz, lo descansaron, según a cuenta de vacaciones, los días del 3 al 15 de abril, pero no le pagaron en la quincena como se lo habían comentado. Él regresó el 16 de abril a laborar, pero lo descansaron desde el 27 de abril y regresará el 4 de mayo diciéndole que no le pagarán. Como lo mencionamos, Elvira, todo esto se trata de un despido. No pueden mandar a la gente a descansar sin goce de sueldo, estamos hablando de un despido injustificado. Puede acudir a las oficinas con todo gusto para proceder legalmente. Otra pregunta que pregunta Lupita, Guatemala. Buenas tardes, abogados. Una empresa de limpieza mandó a descansar sin goce de sueldo a los chicos. Ellos, ¿cómo pueden reclamar su sueldo sin ser afectado o los despidan? Bueno, Lupita, te voy a aclarar algo. El hecho de mandarlos a descansar sin goce de sueldo, ya estamos hablando de un despido. Muchos trabajadores, y esto es importante, porque se están dando muchas mecánicas en donde el patrón está ingeniando cómo no perder y cómo no pagar salarios y cómo tampoco liquidar. Hay varias cuestiones en donde lo están mandando sin goce de sueldo y les están diciendo, pero bueno, ahí está tu trabajo. Y muchas de las gentes tienen la esperanza de no cobrar sueldo, justificando esta cuestión sanitaria, y no perder un empleo que a la postre tendrán ahí supuestamente fijo. Entonces, se habla de un despido injustificado. No tendrían por qué sufrir esta pandemia de esa manera. Lo que está buscando el gobierno federal precisamente es cuidar, y se ha cansado de decirlo la Secretaría de Trabajo y nuestro presidente, de cuidar los derechos laborales de los trabajadores, que ese sector vulnerable, que hablamos de millones de personas, no se queden sin comida y sin un sustento para sus familias. ¿Quién debe solventar? Las empresas, desgraciadamente. No se puede hablar de una política desamparando a millones de personas trabajadoras. Otra cuestión, muchas empresas dicen, yo te voy a pagar sueldo a lo mejor durante todo este periodo, como marca la ley, pero lo voy a tomar de tu fondo de ahorro. Y ahí voy a empezar a solventar y a descontarte tu fondo de ahorro. Es una actitud totalmente ilegal, porque realmente no están pagando el salario. El hecho, como la pregunta lo dice, están financiando el propio trabajador. Es como si el trabajador le pagara, como dice el abogado, un sueldo, pero le está sacando de su banco para pagar su salario. Entonces resulta ilógico y resulta irrisorio que el patrón cumpla bajo ese tenor el pago salarial. Otra cuestión importante que refiere aquí, en donde dice, yo te voy a dar descanso a cuenta de las vacaciones que tienes por derechos. Entonces están quitando ese derecho al trabajador, porque al final de cuentas no se está cubriendo el pago salarial, le están quitando esta prestación y ese derecho laboral, ¿no? Entonces sí es muy importante que no solo hablar de un salario, sino de los derechos trabajadores,
que si se seguirán generando y si en diciembre se tienen que pagar aguinaldos, por supuesto que estaremos hablando de que este tiempo y estos meses de contingencia se estarán computando para el pago del aguinaldo que tendrá que hacerse antes del 20 de diciembre de este año en curso, independientemente que hayamos tenido un mes y medio de contingencia de actividad de suspensión de labores. Por otra cuestión, que quiero ver aquí otra pregunta, Ros Gutiérrez menciona una pregunta: ¿es válido mandar a descansar al personal con medio sueldo? Por supuesto que no, y de hecho se pronunció la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en este sentido. Yo no puedo cambiar las condiciones laborales de los trabajadores, no puedo mandarlos a su casa únicamente con la mitad de sueldo o únicamente con el pago de un salario mínimo que marca la ley. Resulta totalmente ilegal. Reitero, se suspendieron actividades, no se suspendieron los efectos ni la obligación patronal hacia los trabajadores. Eso es muy importante y es, digamos, el enunciado medular de esta transmisión. Cuando un trabajador es contratado, ya sea que firme su contrato, en papel, que lo firme, o muchas veces, la gran mayoría con algunos trabajos informales, no hay un contrato físico, un documento el cual se firme, pero el patrón y yo como trabajador nos ponemos de acuerdo. Voy a ganar tanto, voy a tener tal horario, tal día me vas a pagar y estas van a ser mis funciones. Ese tipo de contrato es totalmente válido, el contrato que damos de palabra. Entonces, y el contrato que firmas tiene los mismos efectos. Entonces, tú como trabajador, al momento que te contratan, te fijan ciertas condiciones de trabajo bajo las cuales te vas a desempeñar. Como les dije, tal categoría, tal salario, tal horario, tales funciones. Es ilegal que el patrón de forma unilateral modifique esas condiciones. No puede hacerlo. El contrato es un acuerdo. Tú y yo estamos llegando a un acuerdo. Yo quiero esto, tú me ofreces esto. Nos ponemos de acuerdo para que la relación de trabajo surja y podamos, yo aportar el capital, el patrón, y tú aportas la parte del trabajo. Entonces, eso es un convenio, es un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades depende de dos partes, al menos. Y por lo tanto, el patrón de forma unilateral no puede modificar esas condiciones de trabajo porque quiere, porque así lo decidió, no se puede. Es eso, el patrón no puede decir, ahora esta vez vas a descansar tal día, modificando cómo venías desempeñándote. No puede decir, vas a dejar de percibir esta cantidad o este concepto, o te voy a cambiar las prestaciones por esto. ¿Por qué? Porque todo ya está determinado en ese contrato, o al momento que te contratan como empleado. Por lo tanto, el patrón no puede, le repito por tercera vez, el patrón no puede modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo que realiza el trabajador en su labor. Es importantísimo eso, esa es la parte medular. Creo que ahí van a notar muchísimas de las dudas que ustedes tienen en el sentido de que si me descansan, si me reducen salario, no se puede. Sí, es importante reiterar que, y así de simple decirlo, que los patrones no pueden, bajo esta situación sanitaria, deslindar sus obligaciones patronales. Eso es clarísimo, no pueden decir que crear modalidades de pago, mandar a descansar sin goce de sueldo, el hecho de reducir salarios, el hecho de despedir a la gente. Entonces, eso es totalmente ilegal. Pregunta: buenas tardes, yo trabajo en laboratorio clínico. Si faltamos nos descuentan, nos corren y no han optado al trabajar desde casa. De hecho, el día de ayer nos pasaron una hoja que tenemos que firmar, donde dice que nosotros vamos a laborar por voluntad propia y que somos responsables de nuestra salud. Si firmamos nos corren, ¿qué debo hacer? Por supuesto que el hecho que tú firmes como si fuera una responsiva médica no exime de la obligación patronal, nada de eso. El hecho de condicionar hacia el trabajador se trata de un despido, totalmente, de no cuidar las medidas de higiene necesarias, máxime que estamos hablando de un laboratorio clínico, en donde a lo mejor tienen cierto contacto y un riesgo mucho más alto que otra actividad laboral. Se trata de un despido. Es importante mencionar que los despidos no necesariamente a un trabajador le tienen que decir estás despedido para que se configure como tal el mismo. También con la actitud o el incumplimiento por parte del patrón se da un despido. Ningún trabajador está obligado a mantener ciertas situaciones esperando hasta que lo despidan expresamente. También con la actitud se corre un trabajador. Entonces sí es importante mencionar que en este caso la persona que pregunta de manera esta anónima, por supuesto que se trata de un despido. Tú no estás obligado.
podrías rescindir la relación laboral. Cuando hablo de rescindir, es dejarte de presentar, sin que sea un abandono ni mucho menos, e inmediatamente proceder. Aquí estamos a tus órdenes para proceder con la demanda correspondiente. Y un poquito, a manera de enfocar esto en un discurso final, estaremos hablando, como bien dice la transmisión, cuál es el futuro o cuál es el marco normativo que se espera en México. Esperemos que toda esta afectación que se da en manera federal y de manera local aquí en la zona metropolitana es enorme, no solamente en cuestión económica, que se está reflejando en todas las familias mexicanas, sino también en una crisis laboral, a lo mejor sin precedentes, como estamos viendo, pues se reactive de manera indicada. El gobierno federal, en específico, habla, la Secretaría del Trabajo, de que la mayor población de desempleo que se está dando durante esta pandemia van de 22 años a 29 años, es decir, es una población joven la que están rescindiendo, la que están prescindiendo de sus servicios, a lo mejor por pensar las empresas que no tienen derechos, no sé la ideología de las mismas, pero es importante, hay un programa en la Secretaría del Trabajo a todas estas personas que se encuentran en este rango de edad que se llama Jóvenes Construyendo un Futuro, que es un plan que ahorita ha retomado mucho auge, que está haciendo la Secretaría del Trabajo, en donde podrán inscribirse para que el propia Secretaría del Trabajo los coloque como vacante en un trabajo, y una vez que se baje la bandera en esta contingencia sanitaria, puedan reincorporarse ya con un trabajo. Y el gobierno federal habla que recibirá un apoyo de 3.748 pesos mensuales por parte del gobierno durante este inter, ¿no? Hablando incluso hasta dentro de un año este pago. Entonces, sí es importante que sepan esto, sí es importante que la Procuraduría, en atención con la Secretaría del Trabajo, están haciendo todas las medidas. Hay inspecciones en relación ya a una lista de 123 empresas que la Secretaría mencionó, que están despidiendo de manera masiva y dadas de baja ante el Seguro Social a cantidad de empleados, lo cual es notoriamente ilegal y es muy detectable para la función pública. Entonces, están de cierta forma activándose nuevos mecanismos. Esperemos que hay un plan económico, que no me quiero meter en ese sector porque no me compete, pero que indudablemente se verá reflejado en un campo laboral. La Ciudad de México, por su parte, habla de un apoyo directo a las microempresas, y nuestra regente como tal, nuestra jefa de gobierno, también establece un seguro que se le va a dar a todos aquellos que tengan un desempleo, que acudan directamente a las oficinas de gobierno de la ciudad, en donde estarán dando un apoyo de 1.500 pesos mensuales durante 2 meses, que al menos es un subsidio que está dando el gobierno por parte de la Ciudad de México para todas aquellas personas que radiquen en la misma. Entonces, ¿qué se espera como tal? Se espera una oleada de muchas demandas laborales, esa es la verdad. Se espera que se reactive poco a poco la economía y esperemos que la función laboral, la fuerza laboral mexicana salga adelante, que haya implementación y apoyo también al sector empresarial para que fluya y haya mayores empleos, como al parecer se está denotando la política federal. Esperemos que todo esto, si no pasa mayores, como es de esperarse, y ojalá así sea por el bien de todos, en junio se empiece a reactivar, al igual que se reactiven los procedimientos laborales en las juntas, también se reactive la vida laboral. Pero es importante, una vez más, aclarar a todos nuestros clientes que estamos a su disposición aquí en las oficinas, estamos en la firma, todas nuestras líneas están funcionando de manera normal y estamos recibiendo únicamente asesorías de todas aquellas que, como me lo están preguntando, están siendo despedidas durante esta pandemia, ¿no? Esperando a todos nuestros clientes que tengan paciencia, que nos sigan apoyando. Agradecemos la gran cantidad de clientes que nos siguen, la gran número de juicios que llevamos en proceso y que seguramente ya se activarán en junio, pasando este mes que todavía espera de contingencia. Sin más, por mi parte, yo les deseo que sigan en sus hogares, que se queden en casa, que sigan, como bien dice Andrés Manuel, que no estén en su casa, que estén en su hogar, ¿no? Que convivan con los suyos, deseándole que todas sus familias se encuentren muy bien, que sigan todas las políticas de sana distancia y de salubridad que está encargándose nuestra secretaría, de manera especial nuestro subsecretario López Gatell. Entonces, por un lado, les deseo una pronta recuperación laboral, económica, y estamos a sus órdenes en las oficinas trabajando
de manera puntual para ustedes, en manera de asesoría. Ya incluso mencioné mi teléfono celular, que lo hago público, lo hago extendido a todos ustedes, y las oficinas están a su disposición. Nuevas asesorías de gente despedida, y una vez pueden venir a la firma para proceder de manera legal y avanzar con el procedimiento legal. Por mi parte, esperemos seguir haciendo transmisiones, esperemos seguir estando atento a todas sus dudas y situaciones laborales. Por último, no sé si haya más dudas, al parecer por el momento no, pero estaré respondiéndolas de manera directa a mi móvil o en su defecto mediante esta misma transmisión, ¿no? Y por mi parte, dejo al licenciado Salvador. Sí, yo nada más a forma de conclusión respecto al tema de que nos ocupó el día de hoy platicando con ustedes, evidentemente el paro en las actividades, en las fuentes de trabajo, en la vida cotidiana de la población mexicana se va a ver reflejado, no solamente a nivel nacional, a nivel local, sino ya se viene siendo a nivel global, con esta caída del precio del petróleo. No solamente la microeconomía, la economía personal, la economía familiar se va a ver afectada, sino también aquella macroeconomía, las finanzas públicas se ven duramente afectadas. Y eso tal vez ahorita no tenga una gran proyección. Desgraciadamente, este tipo de acciones van a concluir con grandes afectaciones a nivel mundial en un futuro cercano. Por lo tanto, es indudable, es indispensable que estén bien informados de lo que pueden hacer, de los derechos que ustedes como trabajadores, en su mayoría los que nos siguen, tienen oportunidad de ejercer, de ejercitar, ante quién pueden presentarse, con quién pueden acercarse para recibir una adecuada y profesional asesoría. Eso es muy importante que lo realicen. ¿Por qué? Porque sus derechos, siempre se los he dicho, están ahí, están salvaguardados por la autoridad, están salvaguardados por la ley. Entonces, únicamente hay que ejercerlos, hay que ejercitarlos de la manera correcta. Cuando por azares del destino se vean inmiscuidos, tengan algún problema laboral, algún problema legal, en el cual evidentemente los podemos ayudar. Licenciado Gerardo, creo que ya dijo lo que hay que mencionar al respecto. Solamente me gustaría agregar, si quieren que sigamos haciendo transmisiones, menciónenos el tema. También sería interesante que con ustedes convivamos en ese sentido, que sea de aquí para allá y de allá para acá. Que nos digan qué tema les gustaría que habláramos, qué temas les gustaría que abordáramos, si les gusta este formato de preguntas o qué tipo de formato quieren que le demos. El chiste de esto es que nuestros seguidores, nuestros clientes, tengan una interacción continua con el despacho, sientan parte de nosotros como nosotros nos sentimos parte de sus problemas cuando vienen al despacho. Entonces es muy importante. Por otra parte, recuerden, síganos en Instagram, Gerardo Cuellar Abogados. Así, por favor, ahí hay muchos posts, muy buena información al respecto. Diario tenemos publicaciones nuevas que pueden ser de gran utilidad para ustedes. De manera masiva nos podemos comunicar por todas las redes sociales, no nada más por este medio, Instagram, como dice el iniciado, mensajería por parte de la página del despacho, están todas las líneas a su disposición y estamos a sus órdenes en cualquier cuestión que ustedes quieran implementar. Y sí es importante que nos digan cuál es el tema, cuáles son las dudas que se están suscitando, que nosotros de manera masiva queremos contestar, pero a veces resulta imposible. Pero bueno, si nos dan ideas y nosotros podemos apoyar en todo esto, encantados, es nuestra labor. Y que tengan buena tarde. Hasta luego.